Bueno. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Muy buenos días. El Instituto Nacional Electoral, a través de las Juntas Distritales Ejecutivas 15, 19, 22 y 24 en el Estado de México, les da la más cordial bienvenida a esta segunda mesa de deliberación del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones. Al momento de realizar su registro, les proporcionaron un código QR con una encuesta que les pedimos que por favor realicen antes de iniciar con el evento. Agradecemos la presencia en este evento a la comunidad estudiantil del Grupo Tecnológico Universitario Campus Naucalpan y agradecemos a esta universidad por brindarnos el espacio para realizar este evento. Asimismo, le damos la bienvenida a los integrantes de las Juntas Distritales Ejecutivas 15, 19, 22 y 24 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México y a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales y, por supuesto, a los medios de comunicación. Como panelistas que participarán en esta segunda mesa de deliberación, nos acompañan la licenciada María Isabel Córdoba Aquino, ex vocal ejecutiva del Distrito 30 del Instituto Electoral del Estado de México. Un aplauso, por favor. Gracias. También nos acompaña el ingeniero Rubén Rivera Llanes, observador electoral en diversos procesos y especialista en Derecho Electoral. También le damos la bienvenida al doctor Ulises Torres Cabrera, profesor de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Y el maestro Jesús Alberto Palacios Espinosa, vocal ejecutivo de la 15 Junta Distrital en el Estado de México y moderador de esta segunda mesa de deliberación. Una de las acciones que contribuye al fortalecimiento de la cultura democrática en México es el acceso a la información generada por el Instituto Nacional Electoral. Por lo anterior, el Instituto desarrolló el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones, el cual es una herramienta que nos permite conocer y analizar de forma accesible y transparente los resultados y las estadísticas de los procesos electorales organizados por el Instituto, así como de las elecciones locales y los ejercicios de participación ciudadana, de la consulta popular y de la revocación de mandato. Para dar contexto a la relevancia de la información de los resultados de las elecciones que se dan a conocer a través de este sistema, a continuación el licenciado Yanni Fernando Daniel García, encargado de despacho de la vocalía de organización electoral de la 19 Junta Distrital en el Estado de México, dará a conocer el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones. Adelante, licenciado Yanni. Muy buenos días, gracias, buen día a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Especialmente agradecemos al Grupo Tecnológico Universitario de Naucalpan por abrirnos sus puertas y poder compartir estos espacios de reflexión. ¿Sabían ustedes que en el Estado de México es la entidad con mayor complejidad operativa para llevar a cabo una elección? En el 2024, 13.026.714 personas fueron convocadas a votar en 20.979 casillas, las cuales fueron instaladas en toda la entidad. Por lo que respecta al Distrito 15 de Atizapán de Zaragoza, se instalaron 561 casillas electorales, en las cuales se realizó un total de 64.77% de votación. En el Distrito 19 de Tlalnepantla de Vaz se instalaron 704 casillas, por lo que se recibió un total de 71.46% de votación. En el Distrito 22 de Naucalpan se instalaron 600 casillas electorales, en las cuales se recibió un total de 69.31% de participación ciudadana.
y en el distrito 24 de Naucalpan de Juárez se instalaron 684 casillas, en las cuales alcanzó un total de 61.94% de participación. Ahora bien, en el Estado de México la participación corresponde al 64.81%, cifra que no es menor, se ubica en la sexta entidad con el mayor índice de participación ciudadana, tomando como referencia la elección de la presidencia de la República. Estos datos no son solo una cifra más, es el reflejo de cómo responde la ciudadanía y cómo se organiza el territorio para hacer posible una elección. Esto y mucho más es lo que podemos consultar y conocer a través del sistema de estadística de las elecciones, información que el Instituto Nacional Electoral pone al alcance de la ciudadanía de manera sencilla. El CICE es la memoria estructurada que muestra el comportamiento político del país. No es solo un espacio digital en el cual se concentran más de 3 décadas de información electoral y permite observar la participación ciudadana y cómo ésta integra la representación política y judicial en todo el país. Lo que no se mide no se puede mejorar, y dicha información estadística nos permite visualizar las decisiones del electorado con todas sus variables: votos, conteos por casilla, comparativos entre procesos electorales, resultados y datos que se pueden consultar con precisión desde la unidad básica de la organización electoral, que es la sección electoral, hasta de forma masiva como una entidad federativa. Recordemos que una de las acciones que contribuye al fortalecimiento de la cultura democrática en México es el acceso a la información generada por el Instituto Nacional Electoral. Es por ello que el Instituto desarrolló el CICE. Es una herramienta que permite conocer, analizar y de forma clara y accesible y transparente los resultados de la estadística de los procesos electorales organizados por el INE, así como de las elecciones locales y ejercicios de participación ciudadana, como lo es la consulta popular y revocación de mandato. El CICE permite realizar búsquedas de candidaturas selectas con un alto nivel de desagregación geográfica. Por ejemplo, es posible consultar por entidad, por municipio, por distrito electoral y por sección electoral, para conocer simultáneamente los resultados de presidencia, senaduría, diputaciones federales y al mismo tiempo acceder a la información de diputaciones locales y ayuntamientos. Además, la información es descargable y está disponible en formatos abiertos, CSV, valores separados por comas, Excel y PDF, en distintos niveles de desagregación, lo que permite hacer comparaciones entre elecciones locales y federales. La información está respaldada en expedientes digitales, por cómputos distritales, actas de jornada y sentencias del tribunal. Todo ello debidamente integrado y verificado de acuerdo a la normatividad para la integración y difusión de la estadística electoral aprobada por la Junta General del Instituto Nacional Electoral. Cada elección es un capítulo distinto y de este modo el CICE nos da la oportunidad de viajar en el tiempo para ver el histórico de las elecciones e identificar datos muy específicos que nos ofrecen una panorámica de la democracia. A escala nacional, el CICE reúne la fotografía más completa y detallada del comportamiento de México. En un solo sistema convergen los resultados de las elecciones federales desde 1991, los procesos locales de 2015 y la información más reciente de las elecciones concurrentes y extraordinarias que han redefinido el mapa político del país. El sistema organiza la información mediante mapas, tablas y series comparativas que permiten observar cómo se configuraron las elecciones. El CICE es más que una plataforma, es la narración ordenada de la vida democrática de nuestro país. Cada cifra, cada mapa y cada visualización relevan cómo México ha votado a través de los años, cómo se transforma su representación y cómo la ciudadanía decide el rumbo de cada proceso electoral. El CICE no está diseñado únicamente para consultar resultados, sino para explicar procesos. Para facilitar esta exploración, el sistema está conformado por una serie de tableros y también ha integrado preguntas orientadoras que guían nuestra consulta, y estas preguntas desde luego no van a sustituir el análisis, simplemente lo que busca es ayudar a formular este. A partir de ellas, el sistema propone rutas claras y despliega la información de manera territorial, consistente y comparable. Ahora bien, veamos el funcionamiento del sistema. En la interfaz de inicio podemos observar diversos botones. En el primer punto podemos ver el apartado Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, que muestran los siguientes botones: candidaturas electas, comparativos y paridad e inclusión. En un segundo punto encontraremos 4 apartados, iniciando de izquierda a derecha con elecciones federales, mostrando en forma de lista por tipo de elección. Elecciones locales, de igual forma se enlistan por tipo de elección, ejercicios de participación ciudadana enlistando consulta popular y revocación de mandato, y por último proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, enlistando las candidaturas electas del 2025.
Para iniciar con nuestro ejercicio, accedemos al primer botón, candidaturas selectas. Nos mostrará una serie de tarjetas dinámicas con la información de las candidaturas ganadoras en el año 2024, seleccionando entidad y sección electoral como nivel de desagregación geográfica. Se podrá consultar los cargos de elecciones federales, de elecciones locales y ubicando el porcentaje de votación y el número de votos que obtuvieron. Es decir, contiene información clave y que se muestra de forma resumida. Si nos desplazamos hacia abajo, visualizaremos un campo nuevo que se incorpora como innovación a este sistema, es decir, la identificación de las personas que fungieron como representantes de los partidos políticos en las casillas de esta sección. Dicha información obedece un parámetro de trazabilidad y documentación electoral, pues su presencia en las casillas electorales versa en función de observar y desde luego vigilar el orden, lo que brinda certeza para los resultados. Ahora sí, ingresamos al botón comparativos y el sistema nos va a arrojar 17 rubros de análisis comparativo, que ordena la información y permite acceder a los resultados por elección, composición partidista, integración de la cámara baja y flujo de composición en ambas cámaras, entre otros más. Si ingresamos al primer rubro, el sistema nos mostrará un comparativo que se refiere a la votación de la Presidencia de la República, mostrando un mapa que si nos desplazamos hacia abajo nos permitirá seleccionar el sexenio que deseemos consultar, lo que permite identificar también es la alternancia del poder en ese sexenio, la candidatura electa y el porcentaje de participación. Si pueden ver, va cambiando la variación del color, es decir, esto nos indica la variación de cada fuerza política gobernante durante ese sexenio. Nos muestra también la elección de 1994, misma que fue la primera organizada por el entonces Instituto Federal Electoral. En concreto, este apartado permite consultar a través de tablas, mapas y gráficas los resultados entre las diferentes elecciones, periodos o entidades. Continuando ahora al siguiente rubro, que es Gubernaturas 2015-2024, se presentan las candidaturas electas de las elecciones a gubernaturas celebradas en México desde el 2015 hasta el 2024. Incluye la elección organizada por el entonces IFE en 1997 del entonces Distrito Federal. Si nos desplazamos al pie del mapa, encontraremos dos campos, el primero identificado como ID Estado, el cual por medio de un combo desplegable nos permitirá filtrar la entidad que nos interesa consultar. En el campo de la derecha nos permitirá seleccionar el sexenio a partir del 2015. Si paseamos el cursor por el mapa de la entidad, obedece nuestra consulta, podremos observar la votación. Podemos observar la votación recibida en esa entidad, así como la fuerza política gobernante, correspondiente al sexenio que elegimos consultar. Asimismo, podremos identificar que el color del mapa cambia, pues esto se debe a la alternancia de la fuerza política electa. Para cerrar ese apartado, realizaremos un ejercicio más de consulta en el rubro de composición partidista, senadurías de mayoría relativa y representación proporcional. Básicamente en este rubro lo que podemos observar cómo es que ha quedado compuesta la Cámara Alta a lo largo de estos procesos electorales. En el comparativo que se muestra, podemos ver cómo ha sido la composición de dicha Cámara desde la elección de 1991 hasta la elección de 2024. Incluso si paseamos el cursor sobre cualquiera de los círculos de colores que simulan ser los escaños del Senado, podremos saber el nombre de la persona electa, por medio de qué principio fue electa y diferenciados por colores, lo que nos indica a qué grupo parlamentario pertenece y quién es la persona suplente. Ahora, pasaremos al apartado de paridad e inclusión. En este apartado, damosle un momento al sistema. En este apartado, que es paridad e inclusión es una innovación ya que permite consultar de forma integral cómo es que las mujeres han ido ascendiendo a cargos públicos, lo que permite constatar que las medidas de inclusión y paridad han sido eficientes, permitiendo un correcto equilibrio y paridad entre los cargos públicos que hoy en día se ponen a voto de voto popular. Ahora, al ingresar a este apartado, podemos observar que aparecen 4 rubros desplegables. Los dos primeros muestran cómo se encuentra la integración de senadurías y diputaciones, desagregada por partido político e identidad sexogenérica de la candidatura que en ese entonces fue electa. El rubro correspondiente a paridad de género nos mostrará un mapa con los cargos públicos, desde gubernaturas, diputaciones locales por el principio de mayoría relativa que ocupan las mujeres, hombres y personas no binarias, mostrando el porcentaje de paridad
por identidad sexogenérica de las candidaturas electas, mismas que también se encuentran diferenciadas por colores. En morado, el porcentaje correspondiente a cargos electos para mujeres, en color azul, los cargos ocupados por hombres, y el color gris, los cargos ocupados por personas no binarias. Si nos posicionamos en el botón de presidencias municipales y alcaldías, observaremos que del lado derecho del mapa aparece el porcentaje que ya les había comentado, y también aparecerá el combo desplegable a fin de que podamos seleccionar la entidad que sea nuestro interés consultar en este momento. Si seleccionamos México, nos arrojará el porcentaje por identidad sexogenérica mediante el cual se conforma nuestra entidad. Respecto a presidencias municipales, podemos identificar que el 43.20% corresponde a mujeres y el 56.80% a hombres. En este último rubro nos mostrará las acciones afirmativas en candidaturas electas de las elecciones locales por entidad, y por lo que respecta al Estado de México, encontraremos que se aplican 4 acciones afirmativas, 17 candidaturas de comunidad indígena, 14 de diversidad sexual, 9 correspondientes a discapacidad y 26 correspondientes a ciudadanía identificada como afroamericana. Ahora continuaremos con el apartado Elecciones Federales, regresando a la página de inicio. Y como anteriormente ya lo había señalado, encontraremos tres combos desplegables identificando por tipo de elección. En estos 3 campos nos permite hacer la consulta por nivel de desagregación geográfica, es decir, a nivel nacional, por entidad, por municipio y por distrito federal. Si elegimos este último, nos permitirá incluso navegar a nivel sección, utilizando el menú desplegable. Para pronta referencia, utilizaremos la siguiente selección de consulta. En el campo geográfico seleccionamos México, después distrito, en el cual seleccionaremos el distrito 24 de Naucalpan de Juárez, y en sección electoral elegiremos la 2620. Es importante destacar que a nivel sección electoral entendemos mejor la democracia, ya que estamos en la unidad mínima de la organización electoral, lo que nos permite entender el comportamiento y correcto funcionamiento de nuestras casillas. Como pueden visualizar, nos arrojó 4 tarjetas orientadoras, mismas que guiarán nuestra consulta, ya que en las tarjetas se muestran las siguientes preguntas: los 3 partidos con votación y sus porcentajes, los partidos que participaron, cuántas personas votaron y qué porcentaje de ciudadanía anuló su voto. Si nos desplazamos hacia abajo, podremos identificar 2 aspectos muy importantes. El primero es una tabla que nos muestra con emblemas de cada partido, de cada actor político, los votos recibidos y el porcentaje de votación. Esta información se muestra por acta y es descargable en formatos abiertos. Incluso si bajamos un poco más, podremos consultar los resultados de la elección de esta sección, desagregada por actas de casilla, y al seleccionar realizaremos un ejemplo utilizando la casilla contigua 1 y visualizaremos los resultados, y en la columna Status Acta nos indica que fue objeto de recuento en el cómputo distrital. Al descargar el acta, el sistema nos proporcionará el acta del grupo de trabajo con la información correspondiente. Si se trata de una casilla que no fue recontada en el Consejo Distrital, el acta que emitirá será el acta de escrutinio y cómputo. Regresando al inicio de esta interfaz, respecto a las cifras que nos muestra cada tarjeta, corresponde a los resultados obtenidos en esta sección electoral. Las 3 primeras tarjetas contienen en el ángulo superior derecho un vínculo, el cual al dar clic nos va a dirigir a los gráficos y mapas con la información más detallada de cada rubro. Por ejemplo, encontraremos una gráfica de barras con los resultados de los 3 primeros partidos políticos participantes en el proceso electoral al que hemos seleccionado. Después, si elegimos la segunda tabla, nos dirigirá a un vínculo con el índice de participación alcanzado, es lo que se representa en una gama de colores que se va intensificando y va aumentando de acuerdo al nivel de participación. Por último, seleccionaremos los votos nulos y candidatos no registrados, lo que nos permitirá realizar un análisis y comparativos más minuciosos. No omito mencionarles
que respecto a los apartados de senadurías y diputaciones federales se puede realizar la misma consulta que hemos realizado en este apartado. Sin embargo, podemos identificar que hay un parámetro más correspondiente a los principios por los que elegimos estos cargos públicos, es decir, mayoría relativa y representación proporcional. Pasando ahora al apartado de elecciones locales, encontraremos la información presentada de forma similar. Por ejemplo, para el caso de gubernatura de la elección del 2023, seleccionamos el nivel de desagregación geográfica en el primer campo y seleccionaremos municipio. Ahora seleccionaremos el municipio 58, Naucalpan de Juárez, seleccionando México, seleccionando municipio y después municipio 58, Naucalpan de Juárez. En este apartado nos indicará qué sección deseamos consultar, elegiremos la 2572. Como pueden observar, nos arrojará de nueva cuenta las tarjetas orientadoras, con los resultados por porcentaje de esta sección electoral, y de igual forma encontraremos los mismos rubros de consulta para conocer el porcentaje de participación. Los resultados de esta elección se muestran por sección y casilla electoral, la fuerza actora de cada partido político y las candidaturas electas por partido político, coalición o persona candidata. El CICE muestra una perspectiva amplia de las medidas afirmativas en todo el país. Se identifica como una pieza central para entender cómo se distribuye la representación política en México. Al inicio de mi intervención les comenté que también se puede consultar información y datos relevantes de los ejercicios de participación ciudadana, que hasta ahora se han realizado y han sido inéditos en nuestro país. Iniciaremos con consulta popular del 2021. En este apartado podemos identificar que se incorpora como un ejercicio ciudadano de democracia directa que permite observar con absoluta transparencia cómo fue la participación de la ciudadanía, cuando se le convocó a opinar sobre este tema de interés nacional, y navegando en el sistema nos será posible revisar la participación por entidad, distrito o municipio, así como identificar cuántas personas acudieron a emitir su opinión y cómo se distribuyeron las respuestas. Los resultados nos mostrarán por medio de gráficas y mapas. Inclusive también podremos identificar un mapa con la sección electoral, identificando la demarcación territorial que ésta comprende. Por lo que respecta a la revocación de mandato, se incorpora al sistema como un ejercicio excepcional. Permite observar con evidencia verificable cómo participó la ciudadanía de forma directa sobre la continuidad de la persona a cargo de la persona titular en el Ejecutivo Federal. Ahora bien, por lo que respecta al Poder Judicial, se integra al CICE como un ejercicio inédito en la democracia de nuestro país. Desde el sistema, cada fase del proceso puede explorarse con precisión, los cargos en disputa, la participación ciudadana y los resultados por circuito judicial y la distribución territorial del voto. Cada dato proviene de los cómputos distritales y se estructura de forma homologada, garantizando que el análisis sea consistente en todos los circuitos y distritos judiciales de nuestro país. El CICE es la narración ordenada de la vida democrática del país. Una cuestión también importante de esta estadística es que no solamente sirve para mostrar datos, también se puede descargar toda esta información a través de los propios tableros y también podemos descargarlos de manera general en el icono comúnmente conocido como para descarga de información. Un elemento central del CICE no solamente es que se consulte, sino que se pueda descargar. El formato en el que se puede descargar, como ya les había comentado, era en datos abiertos, también en Excel y PDF. Tanto las tablas que se muestran en el sistema con toda la información se encuentran disponibles para personas investigadoras, comunidad académica, partidos políticos y público interesado. Pueden realizar sus propios análisis, contrastando información y profundizar en cada uno de los datos que sean de su interés. En el apartado Centro de Ayuda podemos identificar inclusive el glosario, diccionario de nuestras entidades, material audiovisual y el manual de usuario, mismo que pueden consultar para hacer más sencilla y más fácil la navegación. La transparencia desde luego no termina en la visualización continua, sino es con el uso libre de la información. En apego a los principios de certeza y máxima publicidad, el Instituto Nacional Electoral, a través del nuevo portal del sistema de consulta de la estadística de las elecciones, da a conocer la estadística que convierte la participación democrática en información útil, accesible y comprensible para todos. Los datos y cifras sobre la participación se muestran con precisión de manera ordenada, comparable y pública. No solo la cifra sirve para explicar procesos para la democracia,
También la confianza se construye con evidencia, se documenta con datos públicos y se mejora permanentemente. El sistema es la memoria democrática de la jornada electoral que refleja la voluntad de la ciudadanía y permite tomar decisiones informadas a quienes participan en el país. El CICE, ya para concluir, el CICE nos muestra gráficamente en la democracia que contamos todos y contamos todas. El CICE esperamos que se adueñen de él, que lo utilicen, que lo hagan suyo y que puedan crear oportunidades y tomar decisiones con criterio propio. Los invitamos a que conozcan el sistema, lo analicen, lo verifiquen y ya con lo que les hemos mencionado. En las juntas 15, 19, 22 y 24 estamos para atender todas las dudas o inquietudes que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Yanni, por esta presentación de este sistema de consulta de la estadística de las elecciones CICE. Muy extenso, es un sistema muy completo que sin duda es muy valioso para todos nosotros. Les pedimos atentamente considerar que al momento de realizar su registro se les proporcionaron unas tarjetas en las cuales pueden ahí poner las preguntas que ustedes tengan en el momento de la realización de la mesa de deliberación, las cuales serán analizadas al final de la presentación. A continuación, daremos paso a la segunda mesa de deliberación. Le pido, por favor, al maestro Jesús Alberto Palacios, comience con este acto, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Muchas gracias a las autoridades de la universidad, a la licenciada Guadalupe, a las y los compañeros del instituto que nos apoyan con la logística y desde luego a la compañera y los compañeros panelistas que aceptaron compartir con nosotros sus reflexiones acerca del sistema de consulta de las estadísticas de las elecciones. Únicamente, bueno, para ir lo más rápido posible, atendiendo a que, por ejemplo, el doctor Ulises elaboró una presentación, pues démosle el tiempo suficiente para hacer la presentación que nos va a dar. La idea es que inicialmente era tener 2 rondas, una de 4 y una de 6, para que pudieran hacer sus reflexiones, pero pues creo que nos va a servir el material que nos va a presentar para que platiquemos justamente de lo que ha trabajado el doctor Ulises y cómo lo ha trabajado también la compañera y el compañero. Y se darán cuenta por qué es esa dinámica, compañeras y compañeros. Primero, el doctor Ulises lo voy a presentar, después a las compañeras y el compañero, y se darán cuenta de los perfiles. ¿Por qué primero revisamos la parte académica y después la parte operativa? La idea es que les presentemos las distintas vertientes de este sistema de consulta. Ustedes como estudiantes pudieron ver cuando menos una introducción que el licenciado Yanni nos hace sobre los muchos módulos que tiene el sistema de consulta y la información. Pueden consultar información gráfica, muy intuitiva, hasta descargar bases de datos muy grandes que les pueden servir para investigaciones muy precisas, desde investigaciones para una sola materia hasta sus tesis de licenciatura y, ¿por qué no?, trabajos cuando ya lo estén haciendo. Si aquí nos acompañan también representaciones de partidos políticos, les sirve a ellos para poder tomar decisiones, para realizar estrategias, a la academia para hacer investigación también. Sin más preámbulo, pues bueno, vamos a iniciar con el doctor Ulises Cabrera. Voy a hacer una breve semblanza curricular. El doctor Ulises es licenciado en Sociología por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, maestro en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Es profesor en las licenciaturas en Sociología y en el programa de posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ha participado en el seminario Rehabilitación de la Cuenca del Río Pánuco, ha sido secretario del seminario de investigación con la temática Las transformaciones del sistema político mexicano y su impacto en la calidad y funcionamiento de la democracia de México del 2000 al 2004.
y también es miembro del Seminario de Análisis Socioeconómico, Perspectiva Histórico-Espacial de la FES Acatlán. Sus líneas de investigación, como se observa, son cultura política, instituciones políticas, sociedad civil y juventudes. Sin más preámbulo, le solicito, por favor, al doctor que pueda compartirnos la información que va a presentar. Buenos días a todas, a todos. Gracias por la presentación, estimado maestro. En primer término, quisiera agradecer a mis compañeros panelistas, por supuesto también agradecer la escucha y agradecer en primera instancia al maestro Benigno Roberto Sánchez Palacios por la atenta invitación que me hizo para poder participar el día de hoy en este evento, digamos, entre, por supuesto, académico, pero también administrativo, tan importante para pues consolidar los avances que en materia electoral hemos tenido en este país. Efectivamente, platicábamos al inicio, antes de iniciar esta pequeña mesa, que bueno, venía yo preparado con otro formato para una presentación más, pues más de docencia, voy a tratar, debido al contexto y a mis compañeros panelistas, de cambiar un poco en ese sentido. Sin embargo, preparé una pequeña presentación en donde, en primer lugar, me había planteado como tal hacer referencia a lo que es el sistema de consulta, pero ya amablemente el licenciado nos hizo favor de explicarlo a detalle. En ese sentido, debido al tiempo, no me detengo más y voy a pasar a las otras dos partes que tenía, que preparé en esta pequeña presentación, en torno a finalmente qué utilidad puede tener, o de hecho tiene efectivamente, este sistema de consulta para los ciudadanos, para los individuos que conformamos México, el Estado de México y cada una de, digamos, los diferentes territorios electoralmente hablando, ¿no? Eso por un lado, pero también por el otro, la otra gran inquietud que tiene uno como académico, en este caso, que es mi principal labor, que es la académica, es finalmente no basta con poder establecer un planteamiento teórico, no basta con poder hacer una reflexión en torno al significado de los diferentes procesos electorales. Si no acompañamos efectivamente estas opiniones, estas ideas o reflexiones con información que nos permitan efectivamente establecer la veracidad o no veracidad de estas opiniones. También me enteré de que el formato es un poco más flexible y en tanto eso me voy a permitir pasarme de este lado, si no tienen inconveniente, para poder un poco compartir la información que preparé para ustedes. Antes de esa diapositiva, allá había yo preparado algunos elementos básicos de cómo finalmente esta información que pone a disposición de las ciudadanas y los ciudadanos, incluso los propios partidos políticos, el mundo académico, pueden efectivamente beneficiarse de este sistema. Nada más que es una diapositiva anterior, si me ayuda, donde dice exactamente, abajo de esa, abajo, historia. No, más adelante, por favor. Esta primera parte es la que les había yo hecho referencia en cuanto al contexto y la relevancia de lo que significa el sistema. La siguiente, por favor. Los objetivos que me había planteado. La primera, decía yo, la estructura técnica del sistema, que ya fue perfectamente explicada por el licenciado, la utilidad ciudadana, la aplicabilidad académica y finalmente el impacto democrático, es decir, no solamente el uso que podemos darle a esta información a la cual accedemos, sino también, de hecho, cómo está impactando en la dinámica democrática de nuestro país. La siguiente, por favor. El marco legal, que estoy seguro esto lo tienen, me han enterado de que la mayor parte de ustedes son estudiantes de la licenciatura en Derecho, entonces yo creo que ahí podemos hacer clic en cuanto a la importancia que tiene el poder soportar efectivamente la existencia de un sistema de esta naturaleza en un marco legal adecuado. Reconocemos rápidamente el 41 constitucional, el 60 por supuesto, y la ley que de alguna manera regula efectivamente el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, además de otras leyes que evidentemente también orientan su comportamiento. La ley de transparencia, en tanto que en gran medida la mayor parte de esta información es accesible, es de muy fácil acceso para cada uno de nosotros. Adelante, por favor.
Me voy un poco más rápido porque esta información ya la presentó el licenciado. Historia y evolución, la siguiente, funciones principales, tipos de datos disponibles, que ya también lo explicó el licenciado. Adelante, por favor, ahí me detengo, la anterior. Utilidad para la ciudadanía. Bueno, la primera que yo logro identificar con una revisión, ¿no se escucha? Ah, perdón. Me comentan que no se escucha. Voy a acercarme un poco más el micrófono. La primera tiene que ver justamente para dar cumplimiento con un principio básico que el Instituto Nacional Electoral en cada una de sus actuaciones, me parece a mí, atiende de la mejor manera, que es pues esta idea que sea de la máxima, en este caso publicidad, la información que resguarda. Hay que finalmente reconocer nosotros que como institución, aunque sea autónoma del Estado mexicano, efectivamente esta información es de utilidad pública y en tanto eso me parece a mí que uno de los elementos centrales que le permite a un ciudadano evaluar hasta dónde el desempeño de una institución, pues obviamente es adecuada, es correcta, digamos que atiende lo establecido por nuestro marco normativo, es precisamente el de máxima publicidad, el poder dar a conocer cada uno de los resultados de las diferentes elecciones a todos los niveles, ¿no? Desde la propia casilla, como lo explicó bien el licenciado, en la propia sección electoral, en fin, en cada uno de estos niveles. ¿Por qué es importante o es fundamental esta idea de la transparencia? ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente nos permite, ayuda a poder fortalecer el conocimiento ciudadano, el empoderamiento ciudadano entendido como la capacidad que desarrolla un individuo para poder ejercer de la mejor manera efectivamente su derecho político electoral. Para lograr este ejercicio eficaz, eficiente de este derecho, hay que entender que lo que necesitamos es contar con información. Información no solamente de primera mano, sino también información que podamos nosotros verificar. Un segundo elemento que estoy seguro, cada uno de ustedes habrán en cada una de sus clases también poder entender la importancia de esta idea. Para poder establecer la veracidad de un hecho es necesario un referente no solamente normativo, sino empírico para garantizar que esa información sea adecuada. Bueno, también por ahí coloqué algo que hoy día es parte, digamos, de la vida cotidiana en nuestras sociedades y que tiene que ver con la información que no es correcta. Las famosas noticias falsas en materia político-electoral también son comunes como en muchos otros temas más. Bueno, una segunda utilidad que yo noto en torno a la existencia, el funcionamiento y las características que tiene el sistema de consulta es que nos permite efectivamente combatir la desinformación. Es decir, una opinión que evidentemente no esté fundamentada en información de esta naturaleza, no solamente que se registre ante una institución como lo es el Instituto Nacional Electoral, sino que también nosotros como ciudadanos tengamos la capacidad o la posibilidad de poderla verificar. Esto en gran medida se ha logrado gracias a que podemos también consultar, por ejemplo, cada una de las actas, cada una de las actas de escrutinio que también nos podemos consultar, en este caso, en el sistema. Rápidamente, por favor, por el asunto del tiempo. Bueno, hay otras, digamos que, usos que podemos dar efectivamente a este sistema de consulta de la estadística de las elecciones, y el siguiente tiene que ver con la educación cívica. Normalmente pensamos que el correcto funcionamiento de una institución solamente depende de ella misma. Bueno, eso por supuesto que es cierto, pero también es cierto que el funcionamiento adecuado, óptimo de una institución también va a depender mucho del comportamiento que siga un ciudadano. La relación es muy básica. En la medida que logremos conocer, tengamos más información verificable, insisto en esta parte de un proceso electoral, bueno, obviamente nuestro juicio en torno al mismo resultado electoral que nosotros estemos analizando, estemos estudiando, pues obviamente va a permitir también un mejor funcionamiento de esa institución. En la medida que seamos capaces entonces de conocer
de tener más información, vamos a ser también capaces de poder reconocer el funcionamiento de esa institución y por qué no pensar en también señalar aquellos aspectos que evidentemente hacen falta por pulir. Me apuro rápidamente porque el tiempo es de todos y vamos a compartir tal vez un par de minutos, o ya cierro, un par de minutos, un minuto. Ok, rápidamente. En el ámbito académico, bueno, ¿qué información o más bien qué disciplinas de hecho se han visto favorecidas por el sistema de consulta? Bueno, la ciencia política, desde luego, es una disciplina que, entre otras cosas, se preocupa por entender no solo la dinámica de las instituciones político-electorales, sino también el propio comportamiento de los ciudadanos, el comportamiento electoral. ¿Cuáles son las variables más significativas para poderlo explicar? Variables que tienen que ver tal vez con la edad, con el propio sexo, con la propia, en fin, variables de naturaleza sociodemográfica que podemos vincular con la que nos comparte este sistema. Por supuesto, también hay otras disciplinas que se ven favorecidas por este sistema, en el caso, por supuesto, también del derecho, para establecer, por supuesto, una investigación que nos permita opinar en torno, tal vez, a cómo se evalúa jurídicamente un proceso electoral, establecer si efectivamente lo que la norma establece se corresponde con el juicio que se hace en torno a un resultado electoral. Por supuesto, en todo momento, este sistema también nos puede permitir confrontar esa opinión que tenemos en torno a una ley con respecto a la manera en cómo se aplica en un proceso electoral determinado. Hay otras ideas por acá, sin embargo, si me lo permiten, voy a compartir con nuestros compañeros de las juntas distritales esta información para que de manera, pues con más calma, en sus hogares o en la propia universidad, puedan consultarlo de la mejor manera. De momento les agradezco. Muchas gracias, doctor Ulises, por su participación. Bien, únicamente en afán un poco provocador, yo les preguntaría, ahora que estamos en épocas de reformas electorales, de idas y venidas de cómo se lleva a cabo o cómo se va a llevar a cabo nuestras elecciones. Ustedes, de lo que acaban de ver, o nosotros incluso, podríamos hacer una puesta en práctica, un análisis retrospectivo y otro prospectivo de la representación proporcional. Si yo estuviera en esa necesidad, descargo una base de datos de ahí por cada elección y aplicaría las diversas fórmulas, las que existen actualmente para la designación de diputaciones y senadurías y las que proponen para la nueva designación. Como ejercicio académico, estudiantil, está bien, pero hay también gente que les pagaría por ese análisis. Me parece que este sistema en estas épocas, en todas épocas, pero particularmente en esta, pues ahí está un primer uso para su tesis o para trabajar también. Bien, para continuar con nuestro siguiente ponente, vamos a continuar con la licenciada María Isabel Córdoba Aquino. La licenciada María Isabel es licenciada en Derecho por la FES Zacatlán y es académica de esta universidad. No, pero ella ha tenido, y por eso le decía también el tema de los perfiles. La licenciada Isabel ha sido vocal ejecutiva, vocal de organización, monitorista, capacitadora, ha tenido distintos cargos en el Instituto Electoral del Estado de México. Toda esa información, valga la pena resaltar que este sistema ahora cuenta con información federal, pero también local. Entonces, desde el Instituto Electoral del Estado de México contribuyen con su obligación legal de poder entregar la estadística de las elecciones, y quién mejor que una partícipe de la organización de las elecciones, quien nos pueda platicar pues algo sobre cómo se construyen o qué tanta importancia tiene este sistema. Por favor, licenciada.
Buenos días. Primeramente, agradecer al Grupo Tecnológico Universitario porque nos abre las puertas para poder brindarles más conocimiento a ustedes, también a todos los asistentes y sobre todo a los compañeros de las juntas distritales que hicieron favor de invitarme. A mí me gustaría primero hacerles una pregunta. No sé qué tan involucrados estén ustedes en la materia electoral. Hace unos días platicaba con unos compañeros de la maestría que estoy cursando en el Instituto Electoral, que muchas veces en el camino de nuestra educación no nos imparten lo que es no llevamos en sí lo que es la materia electoral. No sé si ustedes sí la llevan en su plan de estudios o qué tanto están relacionados con ella. Porque creo que es una materia muy importante, dado que define la democracia de nuestro país. El CICE, a mi parecer, es un gran logro. Yo que he participado de manera práctica, me he involucrado como vocal, he podido ver cómo se llevan a cabo los procesos electorales, cómo los preparamos, cada paso. Pero el CICE le da esa información a todos los ciudadanos de una manera muy sencilla. Es una forma en que ustedes se pueden involucrar, ver todo el trabajo que hacen los organismos electorales de una manera práctica. No sé qué les pareció. A mí me gustaría que alguien nos compartiera qué les pareció, si les pareció sencillo, se les hace difícil. No sé, alguien que quiera participar. ¿Nadie? ¿Nadie quiere participar? ¿O fue muy confusa la explicación o algo está fallando aquí porque nadie quiere participar? ¿O lo elegimos? ¿Sí? A ver, compañera. ¿Alguien más por ahí? ¿Quién dice yo? A ver, aquí las compañeras. Perdón. Alguien les comentaba que qué les pareció el CICE. ¿Les parece amigable? ¿Es fácil de consultar? Bueno, yo les diría que a mí me parece que es muy sencillo de consultar, dado que ni siquiera nos pide contraseña, podemos entrar de manera sencilla. Otra, no sé, todos ya conocen las actas que se levantan en cada casilla, porque también las pueden consultar en el CICE. Y es un dato muy importante porque antes había que ser parte del organismo electoral o participar de alguna manera para poder verlas, estar en la casilla, y ahora no. Y bueno, como les decía, el CICE resume todo el trabajo que se hace en un proceso electoral, y ahí lo van a poder consultar de una manera muy sencilla. No tengo mucho que agregar, porque en realidad a mí me pareció muy concreta la explicación.
Por eso les preguntaba que si ustedes creen que algo se les dificultaría. Bueno, yo no voy a agregar mucho, los invito a involucrarse en la materia electoral. Yo ya he sido 2 veces vocal, es muy bonito, participen. Hay muchas formas de participar y consulten la información porque realmente les va a servir. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, licenciada. Bien. Es importante también, aprovechando el espacio, señalar que la materia electoral la pueden acercarse en distintos espacios, no solamente en el plan de estudios, que es importante en muchas ocasiones contar con una materia, aunque sea optativa, en tema electoral es más, en derecho constitucional deberían ver también la parte electoral, es la parte constitutiva del Estado. Pero también hay el Instituto Electoral del Estado de México, otros institutos, el Tribunal Electoral ofrece cursos y posgrados gratuitos que pueden tomar y los puede hacer involucrarse en esta área tan apasionante. Bien, continuamos con el siguiente expositor. Nos acompaña el ingeniero Rubén Rivera Llanes, que le pedí su semblanza curricular y me mandó muy poco, pero yo diré más sobre él. Él es un funcionario de ya larga data dentro del Instituto Electoral del Estado de México. Ha sido vocal ejecutivo distrital y municipal en diversas elecciones en el Instituto Electoral del Estado de México y cuando no ha podido ser, ha participado como observador electoral, una figura que muchas de las veces ha sido no ha sido valorada en todo sentido. El ingeniero es una de las personas que ha estado en todo momento, aun cuando no le ha correspondido ser funcionario, dentro de la materia electoral, y es otra de las personas que pudiera darnos un punto de vista sobre el sistema, la importancia del sistema de consulta de la estadística de las elecciones, toda vez que él ha participado, y de hecho, únicamente, ahora sí, a gozo de lo que usted me mandó, señalar que se ha interesado mucho en esta información, ya que él es ingeniero agrónomo, es licenciado en Derecho y es maestro en Administración Pública, pero es maestrante, de hecho ya terminó ambas maestrías, una en Derecho en la FES Acatlán y otra en Derecho Electoral por el Instituto Electoral del Estado de México. Entonces, me parece que lo que nos tiene que decir es de gran valor sobre la estadística, este sistema y su utilidad. Por favor, ingeniero. Muchas gracias. ¿Se escucha bien por allá atrás? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todas y todos. Agradezco a la Junta Distrital Electoral número 15 con sede en Atizapán de Zaragoza y a esta augusta institución. Me gusta estar aquí, estaba leyendo, lo primero que vi son esas frases motivantes, por supuesto que invitan e incitan a todos los aquí presentes a continuar con el estudio en sus diferentes materias. Quiero aprovechar el momento para hacer un reconocimiento público al maestro Jesús Palacios como vocal ejecutivo en la Junta Distrital 15 del INE, porque, y esto no es perdón por el término, somos así de formación, no es con el afán de adulación, es reconocimiento de una labor, una tarea institucional durante varios años en el municipio de Atizapán de Zaragoza, de una manera callada, pero muy institucional, que da resultados. Estaba yo revisando las cifras, por ejemplo, los resultados, hablando de estadísticas, en Atizapán de Zaragoza, en el distrito 15, en las elecciones pasadas, en materia de diputaciones, ese distrito 15 hubo una votación muy alta, de 68.5%,
que es muy alta en comparación con un porcentaje de participación en materia de diputados del 62% a nivel nacional. Es un reflejo nada más cómo se leen esas estadísticas. Pero bueno, el tema es muy grande, pero este tema se vincula con todos, se vincula con todas y todos. Me habló el maestro antenoche, dije que sí tenía tiempo, que estábamos por acá y sobre todo porque es una oportunidad y un reto de convivir de manera momentánea con ustedes, jóvenes estudiantes. Observo que la mayoría son mujeres. Mujeres que, si ustedes revisan las cifras, la integración de los funcionarios de mesa directiva que son convocados conforme al principio de legalidad, que son capacitados, son mujeres. Hoy, y voy a abordar de manera muy breve porque entiendo que los tiempos están muy reducidos, uno de los principios que ostenta el Instituto Nacional Electoral, que es el de la transparencia o máxima publicidad. Sí, pero asociado con la inclusión, con la representación paritaria de hombre y mujer en las candidaturas. Para ustedes que han nacido, la mayoría creo que en este siglo, deben nacer el INE en 2014, pero la institución electoral como producto de una transformación democrática desde los años 90, que surge como IFE, Instituto Federal Electoral, es decir, esto es ya de larga data, esto no es de ayer. Las cifras están ahí, pero desafortunadamente el doctor Ulises hablaba de esa parte de educación cívica, hace falta mucho por hacer. Hablar de estadísticas no solo es hablar de números, es hablar de lo que está debajo, de lo que está arriba de los lados, del ayer, del presente y hacia dónde queremos ir. Esto es un reflejo de lo que estamos haciendo todos como ciudadanía, y cuando vemos los resultados que desafortunadamente, y lo vemos también en redes y en información diversa, cuando de la lista electoral solamente acude el 50 o 60% cada elección, es lamentable. Independientemente del costo monetario económico, eso no importa, porque se dijo desde que se inició este proyecto democrático del IFE y ahora INE, lo que importa es la paz social. Hoy en día el principal problema que demanda la ciudadanía es la seguridad. Y todos queremos vivir en paz. Al hablar de cifras de participación ciudadana, estamos hablando de seguridad pública, lo podemos vincular, por ejemplo, cuando abordamos el camión, si nos asaltan o no, cuando tomamos el vehículo, me explico, si nos roban o no, si un servidor público, hablando de políticas públicas, a través de los gobiernos electos, en un modelo democrático que no debe ser perenne, precisamente son tiempos para que quien ejerce el poder solamente no se eternice. Y entonces nosotros podemos elegir como ciudadanos hacia dónde queremos avanzar. Y tiene relación con nuestra vida diaria, con nuestra elección de carrera y lo que vamos a ejercer, de cómo nos vemos y cómo queremos vernos en el futuro. Bien, hablaba yo del poder de la presencia de la mujer. Hace algunos ayeres era muy común, por ejemplo, que a la mujer, por parte de los partidos políticos, se le daba una representación de titularidad. Salía electa, ganaba la diputación, la presidencia municipal, la senaduría, y el suplente era un varón, y se le obligaba a renunciar o a pedir licencia, y tomaba posesión el varón. Hoy en día no. La reforma de las materias de derecho, la materia electoral es la que constantemente se está reformando. Obviamente por el impulso y digámoslo así, del ansia de poder de los grupos de participación política. Bien, esta larga historia de la lucha de la mujer por la participación, pues ha tenido pues un avance muy significativo hoy en día. Hablaba también el doctor Ulises de la parte de acciones afirmativas.
Y aquí entramos, ustedes, en la parte del feminismo. Si quieren, entramos a la parte de los feminicidios, me explico, de cómo se educa a las mujeres, a los hombres, dentro de los grupos familiares. Todo esto está incluido en las cifras. Pero no son solamente números duros, es todo lo que representa, ¿sí? Entonces, en esta primera intervención, no sé cómo hay de tiempo, maestro. ¿Llego ya? Ah, caray, iba yo apenas a tomar posesión. Pero bueno, yo aquí le dejo en esta primera intervención, entiendo que hay una segunda con otra parte. Por el momento aquí lo dejo. Muchas gracias, ingeniero. Bien, como pudieron observar, hay distintos puntos de vista sobre la utilidad, el uso, el cómo se abordan las estadísticas y sobre todo este sistema que nos está proporcionando. Desde un punto de vista académico, que fue un poco más estructurado en decirnos los distintos rubros en los que se podrían utilizar, un cuestionamiento más directo sobre lo que están haciendo ustedes dentro de su escuela para poder acercarse no solamente a la estadística electoral, sino a cualquier proceso político, incluso desde su plan de estudios. Y bueno, el ingeniero que ya nos lo vinculó a muchas otras áreas que pareciera a veces desvinculada. Sin embargo, justamente ese es el trabajo, y yo sí lo plantearía como una pregunta, si alguien la quiere contestar, de qué tan lejos podemos llegar con este sistema, y lo planteo en estos términos. Cuando era estudiante por allá hace 25 años, no se preocupe, hace 25 años, a mí me tocó hacer un trabajo de lo que le llamábamos en aquel entonces geografía electoral. Y primero, contestando una pregunta que ya hicieron, ¿se pueden manipular estos resultados? No porque lo dijo la licenciada Isabel. Ustedes lo pueden contrastar contra las actas. Ajá. Veamos un poquito de noticias el año pasado con las elecciones en Venezuela. ¿Cuál fue el gran problema? No presentaron actas. El régimen siguió, cuestionado o no, son cuestiones domésticas, son soberanas, estaremos de acuerdo o no, pero un sistema político, un sistema electoral cuyo objetivo es garantizar la paz social, no lo garantizó. ¿Se puede manipular? No, porque aparte son los resultados definitivos. Entonces, cuando yo buscaba resultados, andaba buscando por las tablas que por ahí el doctor Ulises nos mencionó en su intervención en Acatlán, del Centro de Documentación de Iztapalapa, y andábamos buscando información por todos lados, pero la queríamos trasladar a mapas. Bueno, ahora con un clic lo pueden tener. ¿Cómo vincularlo? ¿Cómo vincular toda esa información tan vasta a estos temas, a la paz social, a la participación de las mujeres, a la representación de las minorías, a estas acciones afirmativas? ¿Cómo vincularlo? ¿O cómo lo ven desde su perspectiva? Empezaría, no sé, ¿alguien quiere levantar la mano? Gracias, maestro Palacios. Disculpe, voy a estar sentado, no me voy a poner de pie. Bien. Actas. Es un documento oficial, un documento que está firmado y que se levanta, se empieza a llenar, a su llenado desde el inicio de la jornada electoral, cuando comparecen los que van a fungir como funcionarios públicos y también con representaciones de los partidos políticos. Se anota la hora, se sabe quién está presente, se abren los paquetes que vienen sellados, las boletas, etcétera, etcétera. Cuando se concluye la jornada electoral, una vez que han comparecido, han asistido las y los ciudadanos a emitir su sufragio, se cierra la casilla, se hace el recuento y demás, y se vuelve a firmar esas actas. Son documentos oficiales, donde se le da una copia a los representantes del partido político, ¿me explico? Y ahora se ha instaurado una cadena de custodia para evitar precisamente que haya una desviación legal y también operativa. Entonces,
Ahí está el corazón efectivamente, y esto, decía yo, esto implica o abarca muchos temas. Hoy en día en algunos estados de la República, en algunos se ha dado por el voto electrónico, porque se dice que es más económico y es más seguro, es más rápido, o a distancia, etcétera. Yo en lo personal sigo la usanza antigua, porque no hay como la presencia de los ciudadanos que efectivamente hacen uso de ese derecho, y está garantizado a través de las firmas de la presencial. Desafortunadamente, en nuestro país hay una cultura de desviación a la norma que es casi cultural. Entonces, mientras esto no logremos cambiarlo, tenemos que seguir de la manera tradicional, que el voto tiene que ser presencial, tiene que ser instaurado, fundamentado en actas. ¿Es cuanto? Muchas gracias, ingeniero. Sí, muchas gracias. Coincido con el maestro, por supuesto, y con lo señalado por la licenciada Córdoba. Efectivamente, una de las grandes ventajas de este sistema de consulta tiene que ver con esta posibilidad de no solamente conocer el número de votos que obtuvo una candidatura determinada. Digamos, ese es el registro que nosotros podemos consultar, tal vez antes de este sistema. Uno de los grandes avances que tiene este sistema es que lo puedes verificar, confrontar con el acta, en donde, entre otras figuras, está presente seguramente la firma de quien preside la mesa directiva de casilla, quienes cuentan los votos de cada uno de nosotros, observadores, incluso por ahí seguramente tendrán la posibilidad de conocer esta acta, pero también los representantes de los partidos políticos, ¿no? Es decir, si en algo hemos avanzado en este país, tiene que ver con la configuración de una jornada electoral, si no perfecta, pues cada vez mejor llevada a cabo, ¿no? ¿Por qué es importante para cada uno de nosotros? Porque va más allá del supuesto, va más allá de la idea que tengamos de un proceso electoral o de un resultado electoral como tal, al momento que logramos verificar que esa información sea la que efectivamente observamos en una presentación tal vez, pero al mismo tiempo la podamos confrontar con el acta correspondiente. ¿Sería cuánto, maestro? Muchas gracias. Bien. Ahora, para continuar, ya iniciamos en la siguiente ronda para poder participar. Hemos utilizado bastante tiempo. Y aquí quisiera formular una pregunta a la licenciada Isabel, se la formula el público, que se refiere a la paridad. Dice, ¿desde cuándo se tiene que considerar la paridad entre hombres y mujeres en las elecciones? Y la otra pregunta es, ¿la paridad se refleja en el sistema? La respuesta es sí. La paridad se refleja efectivamente en el sistema, porque podemos consultar cuántos cargos fueron para hombres y cuántos fueron para mujeres. Eso efectivamente lo podemos consultar ya como lo explicaron. La paridad se incluyó incluso ya como un principio del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral del Estado de México. Bueno, más bien de todos los institutos electorales la incluyeron. Uno de los ejemplos muy importantes en los que se reflejó más la paridad fue en el 2021. Con las candidaturas ya de mujeres, que hasta cierto modo se puede decir que se obligó a los partidos a postular cargos para mujeres exclusivamente de una manera para balancear la inequidad que había, porque efectivamente concuerdo con el licenciado, con el maestro. Hace tiempo sí se postulaban los cargos, se postulaban a las mujeres, pero después que ellas ganaban, se les obligaba a renunciar.
y volvíamos a quedar en el mismo lugar, porque cuando volvíamos a verlos, y me imagino, o más bien quiero ver, que eso se debe de ver en el sistema, que incluso ya habiendo paridad, los cargos quedaba designada una mujer, pero cuando ya nos vamos al resultado real, quien ejerció el cargo fue un hombre. Creo que la parte de la paridad es muy importante porque incluso vino a hacer cambio no solo en los cargos que se designaban en el caso de elección popular, incluso no me dejarán mentir los compañeros, que los institutos nos permitieron a las mujeres participar más, se nos incluyó. En mi caso, yo soy un ejemplo de eso, porque en el 2021, si pudieran checar las vocales, la vocalía de organización en el Instituto Electoral, la mayoría estuvo ocupada por mujeres. Fue un momento en que las mujeres tuvimos más oportunidad, porque incluso quien concursa o quien concursamos ahora en el Instituto Electoral, la regla obliga a que siempre, si inicia el vocal ejecutivo, que es el cargo más alto siendo hombre, el que sigue tiene que ser mujer. Y el siguiente hombre. Ya desde ahí se empieza, creo que ese es un gran ejemplo de paridad. Las mujeres, yo en mi caso, puedo hablar que hemos tenido más acceso. Y pues creo que a la mayoría de las asistentes que estamos aquí eso nos beneficia. Obviamente hay que recordar que la paridad no es una cualidad o facultad que se haya dado para ocupar por capricho el lugar de los hombres. Sin embargo, es un lugar que se nos ha dado a la mujer, que hasta cierto modo se le consideró hace muchos años que estaba, pues no éramos tomadas en cuenta, y hasta cierto modo se nos restringía ciertas actividades que por cultura se enseñaba en los hogares. Ahora las mujeres podemos ejercer no solo cargos públicos, sino bueno, ya lo vemos, ¿no?, con nuestra presidenta ahora. Creo que ese es un claro ejemplo de que las mujeres ya podemos ser incluidas. Muchas gracias, licenciada Isabel. Bien, para concluir la mesa nos quedan todavía 14 minutos. Los vamos a distribuir equitativamente para poder realizar una última reflexión, y queda solo una pregunta. Les pediría que hubiera más participación, pero creo que esta pregunta nos va a dar pie para poder cerrar a cada uno de los panelistas. Son dos en realidad, me la hicieron a mí, pero se las comparto. Dice: ¿de qué me sirve consultar los resultados de las elecciones? Y la otra es: ¿para qué puedo ocupar esa información? Me parece que ha versado sobre esto esta mesa, pero bueno, pues reiterémoslo para saber cuáles son nuestras conclusiones, para ir concluyendo, ¿de acuerdo? Muchas gracias, maestro. Bueno, sí, está bien, son 4 minutos, pero me parece que podemos ubicar diferentes usos. En este caso, ¿para qué me sirve este sistema de consulta? Uno está vinculado con esta idea de que finalmente, como ciudadanos, independientemente de a qué nos dedicamos, tenemos derecho a acceder a este tipo de información. ¿Quién nos gobierna? ¿Quién nos representa? Son obviamente funciones muy importantes en nuestra vida cotidiana. A pesar de que pensemos que no, estamos siendo influidos por los diferentes gobiernos o las diferentes leyes, en la realidad es así. Es decir, este conocimiento nos va a permitir tomar mejores decisiones como ciudadanos. Si nosotros somos capaces de observar el comportamiento electoral de mi comunidad,
bueno, un poco me voy a dar cuenta de la manera en cómo está percibiendo el ejercicio de gobierno en los diferentes niveles, cómo lo está percibiendo mi comunidad. Se está viendo relacionada esa participación electoral con la atención de las diferentes problemáticas que enfrentamos como ciudadanos en el día a día. Entonces, se incrementa la probabilidad de que mi juicio sea incluso cada vez más crítico. El hecho de identificarme con una oferta política determinada, pues no quiere decir que sea para hoy y para siempre. Desde luego también puede ser, es muy respetable. Es el derecho que cada uno de nosotros tiene como ciudadanos. Sin embargo, esta información que nos presenta, que nos comparte, que podemos acceder a través de este sistema, puede fortalecer el juicio que evidentemente tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos en torno a las diferentes representaciones y gobiernos. Pero bueno, en el caso de nosotros, recordando esta parte de que somos estudiantes de una licenciatura fundamental como lo es la licenciatura en Derecho, me parece a mí que es una obligación doble. Por un lado, ese compromiso como ciudadano, pero por el otro, el compromiso que tenemos con nuestra formación. El poder mostrar la manera en cómo se relaciona la conformación de una ley electoral y la dinámica de esa institución que deriva de esa ley. En este caso, el Instituto Nacional Electoral. El juicio como ciudadano y como profesionista, entonces, tiene que ser también o tiene que fundamentarse cada vez más en elementos empíricos que ofrece este sistema. Información. ¿Desempeña o no el Instituto Nacional Electoral con las atribuciones que establece el derecho electoral, que establece la ley? Bueno, estamos justamente en un ejercicio de esta naturaleza. Como parte de sus atribuciones es efectivamente establecer, en este caso, entrar en contacto con los diferentes sectores sociales para poder difundir efectivamente esta información. Con el sector académico, estoy seguro que también lo hacen con la sociedad civil también. No sé qué tanto, pero estoy seguro que sería pertinente hacerlo con los propios partidos políticos, porque finalmente esta información no le sirve solo al ciudadano, al profesionista del derecho, sino también a los propios partidos políticos. ¿Y qué tanto se identificó el ciudadano conmigo en tal sección electoral? Bueno, si yo fuera parte de un partido político, que nunca lo he sido, ¿no? Yo me preocuparía por efectivamente entender por qué un resultado negativo en tal sección electoral se está presentando. Hay una tendencia histórica. En tal región de plano, las personas no se identifican con mis candidaturas. Tengo que estudiar efectivamente si el instituto político determinado quiere mejorar su posicionamiento ante la ciudadanía. Bueno, esta información también le es de mucha utilidad. Y bueno, pues en el mundo académico hay que entender que es también, digamos, una tercera obligación como ciudadano, como en su momento estudiante y ahora como docentes o investigadores, ¿no? Para poner efectivamente, difundir entre nuestros estudiantes, en nuestras licenciaturas, en nuestras maestrías y doctorados, bueno, este sistema de información que efectivamente consolida, estoy de acuerdo, consolida la información electoral que teníamos en este país, la completa, pero además establece una serie de medidas que permiten verificarla para poder llevar a cabo estudios que nos permitan explicar el comportamiento electoral. ¿Por qué el comportamiento electoral de los jóvenes o de un grupo etario determinado es de esta manera y no de otra? ¿Cuáles son esos factores vinculados con el elemento político electoral y aquellas variables de carácter, por ejemplo, demográfico, efectivamente, como mencionaba el maestro Palacios? Entonces, pues bueno, yo creo que ¿para qué nos sirve de entrada como ciudadano? Para ser un ciudadano más comprometido con tu realidad, para ser un ciudadano más preparado al momento de que una institución rinde cuentas, desempeña cada una de sus actividades. En cada uno de esos papeles que tenemos como ciudadanos nos sirve esta información.
en el desempeño de las funciones de estas instituciones, las educativas, las electorales, bueno, obviamente es importante que contemos con esta información porque vamos a poder establecer un mejor juicio. Sería de mi parte. Gracias, maestro. ¿Quién sería la siguiente persona en concluir? 4 minutos para concluir. Ya, despierten. Oigan, jóvenes, miren, esa pregunta me parece sumamente importante e interesante. ¿Para qué me sirven a mí esas cifras si no me voy a dedicar a dar cátedra o voy a participar en un partido político y demás? Pues les sirve para todo, y si ustedes no quieren, pues no les sirve para nada. Pero estamos haciendo la parte de realidades, de vida diaria, me explico, de cómo vivimos, de qué es lo que comemos, de qué, o sea, del recurso económico que tienen ustedes, inclusive para poder estar estudiando en esta escuela, de lo que es la universidad pública y lo que es la universidad privada, de lo que son los impuestos, de lo que es un gobierno. ¿Me explico? Dice, si podemos comprar nuestra ropa, de qué tipo de marca, o de mezclilla, o de pana, o lo que sea. Es eso. Estas cifras que aparecen ahí son el resultado, y yo diría que son el garante, son la muestra, me explico, del estatus democrático, reducido o no, que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque ahí se refleja la transparencia. Vota igual una persona o los votantes en el Molinito, en Las Manchas, en Los Remedios, en Satélite. No, ¿por qué? Porque viven distinto, porque su condición socioeconómica es distinta, porque su estatus cultural, académico es distinto. Vota igual en Atizapán, la zona residencial, Condado de Sayavedra, que Emiliano Zapata. No. ¿A favor de quién emiten su voto? ¿Por qué lo emiten así? Pues por intereses, por un estatus, por una forma de vida. Entonces, sí, pregunta muy importante, muy interesante, pero tiene un trasfondo total. Bueno, yo para concluir solamente quiero referirme a los principios que enarbola, principios y valores hoy tan perdidos. Los principios del Instituto Nacional Electoral, si no mal recuerdo, son la certeza, la legalidad, la independencia, la objetividad, la máxima transparencia, la inclusión paritaria, etcétera, etcétera. Todo esto es lo que vale y de alguna manera lo que nos impulsa a seguir trabajando como seres humanos en esta sociedad. Hoy cuando hablamos de certeza, lo mencionábamos, existen las actas, existe presencia física, ¿me explico? El día de las elecciones es cuando en estado de paz, no de guerra, hay la mayor movilidad de personas, porque a las 5 o 6 de la mañana se están parando capacitadores, instructores, ciudadanos que van a ser representantes de partido, funcionarios de mesa directiva de casilla. Todo ese día es la mayor cantidad de personas que se están moviendo. Hay transporte rentado por los institutos, donde transportan a los funcionarios, etcétera, etcétera. También se mueve dinero, también hay economía detrás de las elecciones, hay propaganda electoral. Todo esto forma parte, pues, de estos principios. Ser objetivo, sí, es medible, se puede verificar. ¿Es legal? Por supuesto, obedece a artículos constitucionales. ¿Es transparente? Ahí está la transparencia. Todo eso nos sirve a nosotros. Si no lo queremos consultar, muy bien, pero es una garantía, es que le está dando una institución pública descentralizada, con mucho orgullo lo digo como mexicano, del Instituto Nacional Electoral. Es una garantía que no ocurra como en otros países, donde no hay resultados visibles, donde no se puede analizar, me explico, donde las políticas públicas se toman al arbitrio, me explico, de quienes detentan el poder. Para eso también nos sirve el estudio y el análisis de estos resultados. ¿Por qué un gobierno municipal toma determinadas acciones? ¿Dónde va a pavimentar? ¿A quiénes va a beneficiar? ¿A cuántos? ¿A quiénes? ¿Me explico? Todo eso está reflejado ahí, muy importante. Pero bueno, esto tiene tema mucho más de trasfondo
Y bueno, aquí le dejo por lo pronto. Gracias, maestro Palacios. Muchas gracias, ingeniero. Bien, ya para concluir, no quiero dejar pasar las preguntas. Llegaron 3, 2 son muy relativamente, ya la contestaron la primera, la de cómo se evita el fraude. Pues con información, con participación. La pregunta es, ¿cómo se evita el fraude? Participación, información, involucramiento. No hay otra forma. Dice, sí fue Thomas Jefferson, ¿no? Quien dijo que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Entonces, ese es uno. Lo otro, pero una pregunta muy técnica, si hay otro medio para consultar esta estadística para quienes no cuenten con los medios digitales. Sí hay, pero es más complicado. De entrada tendrían que hacer un trabajo de recorrido primero por el INE, que si llegan a oficinas centrales se lo pueden dar, pero las locales tendrían que ir a los OPLE o allí mismo en el INE tal vez, pero no con la facilidad que tiene ir a un café internet tal vez y descargar la información que requieran. Justamente es uno de los valores aquí, la máxima publicidad y la accesibilidad para todas y todos. Finalmente, licenciada Isabel, hay una pregunta para usted que justamente me gustaría que usted cerrara con ella, que es, ¿alguna vez sufrió discriminación en su camino a lo que hoy es? No creo, no me escucho, ¿verdad? No sé si se le pueda llamar discriminación. Sin embargo, sí considero que era más difícil acceder hace muchos años a los cargos de más jerarquía para las mujeres, porque y creo que no solo yo como mujer podría decirlo, sino la mayoría de mi género o que en ese tiempo competíamos, no había como que los cargos estaban ocupados por hombres, efectivamente. Muchas gracias, licenciada Isabel. Bien, muchas gracias a la licenciada, a ambos panelistas. Pues me corresponde cerrar, hacer las conclusiones. Pues bueno, miren, me pareció una mesa bastante nutrida, con opiniones muy acercadas a lo que preguntaron, ¿para qué nos sirve? Y quiero hacer referencia a lo que en sociología, en historia, le llamamos vida cotidiana. Y creo que a veces nosotros nos envolvemos en muchos conceptos y nos lo explicó claramente el ingeniero Rubén. Tal vez no me entiendan esta frase porque ya es de caricaturas viejitas. ¿Para qué sirve la estadística o tener esa información? Pues para el día, para la noche, hasta para los pícaros que no quieren trabajar, benditos sean. Nos sirve para todo y para nada. Para nada si no le quieren dar utilidad, para todo, para la vida cotidiana. Ustedes se transportan en transporte público tal vez, en vehículos, y aun cuando sea vehículo particular, ruedan sobre avenidas. ¿Quiénes pavimentan las avenidas? Los ayuntamientos. ¿Quiénes toman decisiones? Los gobiernos. ¿Cómo se integran los gobiernos? Con la votación. Entonces, la vida cotidiana no tiene que ver con lo que hacemos diario, sino tiene que ver con las construcciones que tenemos para tomar determinaciones que parecen tan sencillas, tan simples, que a veces no le damos importancia, como votar. ¿Por qué votamos? ¿Por quién votamos? ¿En dónde votamos? ¿Qué obtenemos al votar? ¿Qué pretendo al votar? ¿Con quién congenio más para poder emitirme voto? ¿Cómo exijo a esa autoridad que cumpla lo que fue a prometerme? Y hay redes sociales que incluso nos ayudan, que ese es otro asunto. Pero finalmente, para eso sirve esta estadística. Es un esfuerzo institucional
que puede ser tan fructífero o tan estéril como la propia ciudadanía lo pueda hacer y como nosotros como funcionarios intentemos explicárselos de la manera más sencilla posible. La manera más sencilla es para ubicar cómo está votando mi sección, mi colonia, mi entorno inmediato y cómo puedo yo influir en él. De aquí puede que muchos no nos pongan atención, muchas personas, pero probablemente algunas de esas personas más tarde estén en lugares de toma de decisión, en lugares que estén influyendo en la vida diaria de cada una y cada uno de nosotros, en cómo estén interpretando el pasado, porque eso es historia, y cómo lo estén aplicando al futuro. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que lo que hemos observado aquí en la mesa, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista estrictamente técnico, pero también esas opiniones desde lo que vivió, de lo que se ha vivido, son reflejo de ese esfuerzo que se refleja en números, en estadística. Les agradezco mucho a ustedes, a los panelistas, a ustedes por escucharnos, por las preguntas que nos hicieron, y únicamente quisiera proponer que como compromisos, primero, ustedes como estudiantes, pues tratar de difundir, primero de entrar, investigar, cuestionar, y a través de su universidad, pues contactarnos a nosotros si tienen alguna duda. A la y los panelistas, también a difundir esta información. Yo entiendo que a veces el tema de investigación requiere recursos, pero pues ustedes hacen tesis también, ¿no? Y a veces la tesis se hacen de a gratis, y adivinen qué es: investigación. Entonces, comprometámonos a buscar la información que tiene el sistema, tratar de incluirla en trabajos escolares, en referencias para personas tesistas, también si tienen alguna pregunta adicional, plantearla, nos la llevamos y nosotros otra vez contestarla por correo electrónico, a veces con un poquito más de tiempo y más de estructura. Creo que serían los compromisos, se los propongo, y pues bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento a la universidad, a la profesora Guadalupe por su amable gestión, a mis compañeras y compañeros de los distritos 19, 22 y 24 que han realizado las actividades y la gestión necesaria. Por mi parte es todo, les agradezco mucho y por favor escuchen el mensaje siguiente. Gracias, maestro Palacios. Agradecemos profundamente la participación a nuestros panelistas, la participación del público. Las preguntas y comentarios expresados confirman el interés por conocer, analizar y aprovechar la información que ofrece el sistema de consulta de la estadística de las elecciones CICE como una herramienta clave para el fortalecimiento de la cultura democrática. A continuación, se le solicita atentamente a las personas asistentes responder la encuesta de opinión respecto al sistema de consulta de la estadística de las elecciones, cuyo QR se visualiza en la pantalla. En este momento se hará entrega de los reconocimientos a las personas panelistas que participaron en esta segunda mesa de deliberación por sus valiosas aportaciones y análisis. Para llevar a cabo la entrega, se solicita por favor la presencia de los vocales ejecutivos de las juntas distritales 19, 22 y 24 del Estado de México para la entrega de estos reconocimientos. Adelante, por favor. La entrega del reconocimiento a la licenciada Isabel. Y la entrega del reconocimiento al doctor Ulises, por favor. Y pues de esta manera damos por concluida la presentación del día de hoy.
Agradecemos a quienes siguieron la transmisión desde redes sociales y a los medios de comunicación por la cobertura, a todas y a todos ustedes por su presencia y por acompañarlos en la difusión y al aprovechamiento de la estadística electoral a través del sistema de consulta de la estadística de las elecciones. Muchas gracias y muy buenas tardes. ¿El público? ¿Hacia allá? Vamos a tomar una fotografía, si nos permiten unos